Buenas noches. Estamos acá de terminar hace unos minutos la transmisión de la entrevista que tuvo David Rivera con Nicolás Lucar, con el presidente Humala. Y estamos ahorita con una persona que es trending topic ahora mismo en Lima, con el señor David Rivera. Caramba, qué emoción. Inesperado totalmente. ¿Ah? ¿Ya había sido trending topic antes o no? Yo creo que nunca. Ah, Primero que no sé qué cosa es eso. Significa que eres famoso, David. Oye, David, cuéntanos antes de empezar el contenido. Estamos con Javier Torres. Estamos con por Javier Torres también, el por arriero. supuesto. Que ahorita lo íbamos a abrir para resaltar aún más, para que vean que no todo es broma. Cuéntanos cómo se dio esta entrevista. Cuéntanos los entretelones, cuándo te avisaron, cómo se formó todo pasó entre jueves y domingo. Ha sido una iniciativa desde el gobierno, porque yo creo que la presión ha llevado a que sabía que tenían que salir a hablar por la cantidad de críticas que habían habido sobre el tema de UNASUR, Venezuela, Repsol, Petroperú. Ayer la especulación sobre que Castilla había renunciado era pero increíble. Y hoy día, de hecho, Rosa María Palacios afirmó en la mañana que casi segura de que Castilla había renunciado y que 5 ministros más se iban, ¿no? Entonces creo que ellos han sentido la necesidad de salir a hablar y bueno, han tenido sus criterios para escoger los medios y con quiénes hacerlo, ¿no? Ahora, ¿y en el formato cómo fue? O sea, a ti te dijeron, mira, vamos a salir con Nicolás Lucar, se estaban barajando varios nombres y finalmente terminaron No, ustedes. o sea, cuando he llegado ya estaban esa propuesta establecida, Nicolás, y me plantearon si me interesaba estar en la entrevista, le dije que O sea, sí. era como que acompañar a Nicolás. O sea, Nicolás Exacto, ya era un polo sí, fijo. Claro. Le dije que sí. Y de hecho, se planteó la discusión sobre el formato, ¿no? Porque una de las cosas que había pasado antes en las entrevistas con Humala es que habían 2 o 3 periodistas y había como esta necesidad para que todos se sientan bien de que cada quien hiciera una pregunta. Y en realidad preferimos sacrificar eso. Y yo sabiendo además que Nicolás, digamos, es el que lleva un poco más tiempo en la televisión, a cambio de que tuviese más fluidez, porque este formato de 3 personas, una pregunta alternada, como que es un poco como... Iba en contra de la dinámica. Sí, pues, ¿no? Es un poco... Claro, ahora, todo tiene sus pros y sus contras, pues, ¿no? Pero bueno, ese fue el formato y así se ha dado la entrevista. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentías cómodo en el formato? No en el formato, digo, de la forma, sino el hecho de que estuvieras tú y Nicolás solamente. ¿Hubieron presiones de otros medios? O sea, ¿por qué finalmente eran tú y Lucar? Esa parte de... A ver, eso no le he preguntado. Ahora, yo me imagino, mi lectura desde fuera es que, a ver, hay periodistas que han estado siendo muy, digamos, cordiales con el gobierno, respetuosos y que de pronto han dado un giro bastante fuerte y se han vuelto críticos no duros y me imagino que ya eso de alguna manera te cerraba algunas opciones. Hay canales de televisión que han estado haciendo, que han mantenido esa línea. Y me imagino que ellos han buscado una balanza entre independencia y rating, ¿no? Porque el rating es importante en aras de lo que está buscando el gobierno, que es que la gente lo escuche. Y, digamos, el Canal 2 era un buen medio para hacerlo, y el programa de Nicolás Lucar, por supuesto, porque tiene un rating bastante alto en ese horario. Estamos, como dijimos, también con Javier Torres, ¿no? Javier, ¿cómo estás? ¿Ah? Bien. Y pasemos ahora a conversar. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la entrevista? A ver, lo primero es que, aunque a mí no me gusta mucho el estilo de Humala, sí tú es más seguro a la hora de dar respuestas al presidente. Salvo quizás lo podemos conversar más después, en el momento en que David le preguntó sobre la consulta previa. Ahí sí creo que el presidente se perdió en la respuesta, ¿no? Pero creo que el presidente lo que quería, además un poco escuchando a David, entiendo que eso lo que quería era confirmar que no se estaba dando el gran viraje que algunos medios y algunos analistas están planteando, ¿no? ¿Y tu sensación cuál es? ¿Que efectivamente no está pasando eso o que sí está pasando? Lo que me parece, yo no veo que haya un gran viraje, ¿no? O sea, sinceramente no creo que haya un gran viraje. Creo que hay una decisión en torno a Repsol y creo que lo de Venezuela va más allá de un tema ideológico. O sea,
No es un tema ideológico, efectivamente, el presidente usa la palabra, pero lo usa bastante mal. Pero no, me parece que tiene que ver con un tema de alianzas estratégicas en América del Sur, ¿no? No sé si ha sido suficientemente claro en eso, no creo que sus críticos vayan a quedarse satisfechos con eso, pero me parece que hemos escuchado algunas cosas quizás nuevas, pero bastante de lo que ya le hemos escuchado antes al presidente. O sea, no es que hay una gran primicia, una gran Claro. confirmación, ¿no? Pero de alguna manera, como tú decías hace un momento, llega mal esta entrevista en un momento que está arrinconado de críticas por todos lados, ¿no? Hasta Vargas Llosa, Toledo, todo, digamos, buena parte de la prensa liberal, y no decir los fujimoristas y los apristas. Es decir, solo que mirando el mapa, solo lo sostenían, digamos, los antiguos aliados de la Gran Transformación y los humanistas, ¿no? En ese contexto, ¿tú sientes que, cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste que arrinconado? ¿Lo sentiste que efectivamente da tranquilidad al mercado, a la población? A mí, más allá del tema de la ley de consulta previa, donde sí sentí, como dice Javier, como que ahí no tenía el tema muy claro, que dudó por lo menos en la respuesta, yo sí lo siento bastante seguro de lo que él está haciendo. Y mi sensación es que lo de Venezuela es como dice Javier, es un tema de geopolítica, para resumirlo en una palabra. No hay ninguna afinación ni intención de, a partir del viaje a Venezuela para la juramentación de Maduro, iniciar el proceso chavista en el Perú. Y una opinión personal, me parece una exageración de muchos líderes de opinión estar escribiéndolo y diciéndolo. Y me parece bien que haya reafirmado su posición sobre el tema de Petroperú. Es un tema que él lo tenía, él nunca, hay un tema entre lo que él ha dicho y la expectativa de ciertos sectores, ¿no? Él jamás ha afirmado que no iba a modernizar Petroperú, jamás ha descartado la idea original de que iba a apostar por la integración vertical. A partir de la salida de Campodónico, un sector del país creyó que dijo, uff, ya está, el tema Petroperú se acabó, y no va más. Entonces, claro, de pronto los ha agarrado desprevenidos el tema. Pero incluso y se ha sumado a lo de Venezuela y se han Pero eso estaba en el alertado, terreno ¿no? especulativo, no había nada concreto que se dijera No, que pero había voy- cambiado de eje en Petroperú. Sí, sí, pero desde que salió Campodónico hay un silencio absoluto, ¿no? Y parecía que el tema estaba muerto. Y yo creo que lo de Repsol es, claro, uno puede cuestionar si es que conviene entrar con una participación minoritaria, pero ya que diga, y vamos a darle el beneficio de la duda, que va a ser minoritaria para minimizar los riesgos y que va a buscar capitales privados en el caso que efectivamente eso suceda, te da una muestra de que quiere manejar el tema con responsabilidad. Ahora, esto ya la entrevista lamentablemente no te permite seguir ahondando, ¿no? Que eso garantice que efectivamente en el futuro Petroperú no pueda ser mal manejada políticamente, ese es un problema en el Perú, es un riesgo alto y hay que ver cómo se arman los candados para que eso no pase, ¿no? Cosa que yo lo vi, digamos, él habló de ese riesgo en la propia entrevista. ¿Tú viste algún, como tú decías, él sí habla y reafirma de alguna manera su apuesta de un crecimiento basada en la inversión privada y viendo cómo se agilizan algunos elementos que, incluyendo el SNIP, etcétera, Sí. que él hablaba, pues, que no se hubiera creado el mundo en 6 días de estar en una realidad como la que estamos ahorita? Sí, incursionó en la teología. En la teología, ¿no? decías tú también, bro. Sí, o sea, entonces uno escucha a Humala y uno no ve a un presidente estatista. O sea, ni tampoco chavista ni bolivariano. Sí es un nacionalista y lo ha reafirmado. Lo ha reafirmado también cuando él le ha dicho, yo siempre he defendido los intereses nacionales porque he estado en el ejército y ahora soy el presidente, ¿no? Él tiene esa matriz nacionalista y nadie se la va a quitar, ¿no? Pero en el tema que mencionó el SNIP, que tú acabas de mencionar, en el tema de consulta, lo que él dice es más o menos lo que podría decir cualquier inversionista, ¿no? Es decir, acá hay unos procedimientos que son unas trabas y tenemos que ver cómo los impulsamos. Y en eso ha sido muy enfático, ¿no? El tema petrolero lo separa, eso sí, pero siempre estuvo separado en el discurso de Humala, ¿no? O sea, como tú dices, siempre estuvo separado y siempre estuvo ahí. Y yo no sé si es una obsesión de su formación militar nacionalista, Pero algo que también el gobierno de Alan García también tuvo un tratamiento especial, e incluso en el gobierno de Toledo. O sea, siempre el tema de petrolero ha estado Bueno, en claro. gris, ¿no? Bueno, además, como ha dicho hoy día el ministro Merino, ¿no? Que tampoco es santo de mi devoción, él ha recordado bien que la ley de modernización de Petroperú viene del 2006.
y que ellos están reglamentando y lo que dice el reglamento es más o menos es lo que viene de la ley, ¿no? Sí, Entonces, ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque, claro, eso viene de Toledo. Durante el gobierno de García fue un tema que García lo debe haber mencionado en algún discurso, ¿no? Pero fue un tema que él también tomó la bandera. Pero ninguno de los dos finalmente se atrevió a hacerlo. claro, Y no se atrevieron, ¿por qué? Justamente por lo mismo que hemos visto ahora, por toda esta maquinaria que salió a decir, uy, el retorno del, ¿no? Del fantasma de la empresa pública, esa tal. Y yo lo veo Humala bastante seguro de que esta vez lo va a hacer. Vamos a ver si pasa. Y mi impresión es que, o sea, el tema de clientelismo y empresas públicas no son como sinónimos necesariamente. Es decir, como dice Rosa María Palacios en su columna ahora, estatismo, ¿no? Y todos los problemas. Ella termina diciendo en su columna que la experiencia peruana es una experiencia clientelista, pero puede ser un modelo de empresa pública con gobierno corporativo y que sea absolutamente competitiva, eficiente, que habría que verlo, que yo entiendo en el momento que Humala habla de inversionistas privados, de mirar candados para que no sea clientelista, ver cómo se generan los candados institucionales para que sea una empresa que genere valor agregado al país y no valor agregado a los clientes políticos con los cuales puede jugar el gobierno. Mi lectura es que el gobierno y el presidente en particular tienen una preocupación válida por ese tema. Es decir, quiero hacer eso, pero quiero hacerlo responsablemente. Claro, igual queda siempre un ámbito de duda, porque no sabes si finalmente se va a poder o no se va a poder, pero en cualquier caso, mi posición, es un tema ya de posición, no es de un tema técnico, es que deberíamos apostar porque pase. Porque no podemos estar, como hemos estado 20 años diciendo, como la empresa estatal no funciona, no hacemos nada con Petroperú, o sea, sigue haciendo lo que quiere, sigue siendo ineficiente, entonces dejamos que las cosas estatales sigan caminando mal, porque el Estado es ineficiente por naturaleza. Y no es por naturaleza, o sea, ha sido así porque fue mal manejada en el 70, en el 80, pero luego ha sido así porque había una dejadez de los gobiernos de turno, una dejadez basada en un concepto político, que era que había que privatizar casi todo. Entonces, claro, por eso es que hay posiciones ahora como la de Rosa María que se respetan, que es que el Estado no debe meterse en estos campos, pero bueno, no todo el mundo piensa así, ¿no? Y yo creo que que sí vale la pena intentarlo. y hay cosas como, hoy día lo ha dicho Jürgen Schulz también en la entrevista que ha salido en El Comercio, esa entrevista que le echó Pablo Bryan. Es una parte pequeña de la entrevista, al final le preguntan sobre Repsol y él dice, sí tiene que entrar, pero no puede entrar solo, que es lo que se está planteando, ¿no? Esta asociación con capital privado. Que es una asociación ¿no? pública-privada finalmente. Claro, pero conceptualmente este sector, digamos, que critica lo de Repsol, no, eso es inaceptable. promueve la asociación público-privada, dice que entre el Estado con carreteras, entonces de pronto la figura sirve para lo que ellos consideran conveniente, para otras cosas no. Entonces, claro, ahí es una cosa un poco... Y además a mí lo que me parece es que, es decir, en la propia, ¿qué mecanismo tendría que tener el estatuto de la empresa pública para que no se dé en este caso? Claro, ¿Cómo sería la asociación pública-privada? Es un tema de arquitectura institucional bien corporativa, claro. bien delicado, ¿no? Claro. Pero bueno. Que lo decía Sánchez Olavera, lo decía en la entrevista que le hiciste tú la semana pasada, que estuvo, o sea, claro. puso el punto sobre las sillas, sobre lo que se debería hacer, y él estaba en contra incluso de comprar Repsol porque la refinería era realmente un hueso, ¿no? Pero la discusión no es, por lo tanto, es decir, no es, oye, está bueno o malo que entre al tema, sino cómo entra y si es que lo que se va a comprar vale la pena o no, que es otro debate. Ahora, sobre el tema, pasando a otro punto, de ahí pasamos al tema Nadine. Pero cuando dejamos Nadine al final Ya, para terminar con lo ya. económico y que Javier nos explique el tema de la ley consulta previa, que me parece que es bien importante. Igualito lo Sí. hiciste en la entrevista ya, no dejaste pasar. Sí, a mí sí o sea, a mí me parece grave que el presidente haya expresado la confusión que ha expresado. ¿Y por qué? Porque cuando el presidente dice, él empieza diciendo esto es para las comunidades vulnerables, ese es el primer término que acuña, ¿no? Dice, las comunidades vulnerables. Ya de ahí partimos de una confusión, porque no es un tema de vulnerabilidad, pobreza, porque él lo imagina así, ¿no? Sino es un tema de, los pueblos indígenas, hay una discusión sobre quiénes son, pero no tienen derecho porque son vulnerables, sino porque son pueblos indígenas. Es lo tema de reconocimiento de histórico, derechos, ¿no? Entonces, y lo segundo es que cuando empieza a explicar el tema de las comunidades, pasa a hablar de las comunidades nativas y dice, en la costa no hay comunidades nativas. Entonces, bueno, claro, nativas no hay,
se llaman comunidades campesinas, las que existen pero todavía. Casi no hay, ¿no? Claro, Y nombra Chilca claro, como menciona ejemplo, ¿no? Chilca, ¿no? Pero si vas a Catacaos o a Sechura te van a decir otra cosa. Además son comunidades campesinas con gente, empresarios, ¿no? Y después dice, y en la sierra hay comunidades agrarias creadas en la época de Velasco. Y cuando dice eso está repitiendo exactamente lo mismo que Roque Benavides dijo en la Convención del Oro, en la última que hubo en Arequipa hace un año, no me acuerdo cuánto tiempo. Y que es el discurso, también se lo he escuchado a Gonzalo Quijandría en varios debates, y que repite también Miguel Santillana y otras personas más vinculadas a Y eso no es cierto. ¿no? Y eso no es cierto, porque las comunidades campesinas existen en el Perú desde hace muchísimo tiempo, y hay algunas comunidades que nacen como consecuencia del proceso de reforma agraria, eso sí. Sí. Pero hay comunidades campesinas en la sierra que incluso con los criterios que ha querido aplicar el Viceministerio de Interculturalidad, y eso ha terminado bloqueado, muchas de las comunidades campesinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, serían incorporadas porque tienen territorio comunal y tienen la lengua quechua o aymara viva y es predominante. Entonces, esa respuesta me parece que lo agarró desprevenido al presidente y no estaba preparado, pero expresa que no tiene claro el tema, más allá de las tensiones que puedan haber en el gobierno. Ahora, por hacer un poco de abogado del diablo, tampoco es que fue como tajante, era como su opinión sobre el tema, ¿no? Es decir, es la mayoría de las comunidades nativas no son, porque además todavía centrado desde el lado de Cañaris, que es un tema, digamos, mucho más concreto. Cañaris, claro, combiné Cañaris más la base. Y la base de datos nunca te contestó. No, dijo que no querían apresurarse. Porque, claro, además había un litigio de una comunidad con el Ministerio del Ambiente, que en realidad es esta demanda de acción popular que han planteado en Cusco contra el Viceministerio de Interculturalidad. O sea, entró un detalle que no maneja, evidentemente, no tiene por qué manejar el detalle exacto de esto, ¿no? Pero claro, como empezó a contestar, yo siento que ahí contestó generalidades y las ideas que puede tener en la cabeza. Pero ¿no? creo que hay dos cosas. Un tema importante es lo que tú has planteado ahora, y que yo sí creo que va a ser un tema que de repente ahora va a pasar como parte de la entrevista desapercibida, pero que va a generar un problema futuro si esa es la posición final del gobierno. No sé qué piensas tú, Javier. Si esa es la posición final del gobierno, va a generar varios conflictos. Bueno, sin duda, porque hay mira, los críticos al gobierno desde el lado de las organizaciones y las ONGs, la posición que tienen es: el gobierno está queriendo restringir, ¿no? Y yo creo que el Viceministerio de Interculturalidad ha tratado de decir que no, que están trabajando los criterios, pero de pronto el presidente viene y lo que nos está diciendo es: los que son sujetos de consulta son las comunidades nativas de la selva. Entonces se está confirmando las sospechas desde un sector, dicha por boca del presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí supongo que mañana vamos a tener reacciones de las organizaciones que forman parte del Pacto de la Unidad y de otras instituciones, ¿no? Y seguro mi columna tratará también sobre el tema, sobre este punto. Pero ¿no? sobre el punto, digamos, tu opinión personal es que son comunidades nativas. O sea, ¿cuál es la frontera de la consulta previa en el marco actual? Bueno, la frontera es bien difícil de limitar, pero lo que pasa es que la ley es bien clara. La ley dice, también hay los sujetos de consulta, los que tienen derecho a consulta son los pueblos indígenas. Y dice ahí en una parte de la ley, y hay comunidades campesinas y nativas que también pueden ser consideradas pueblos indígenas. Y eso es lo que está en debate. Sobre el tema de la Amazonía casi que hay un consenso generalizado y no hay vuelta que darle. El debate sobre todo está en el caso de la sierra, ¿no? Ahí está el debate porque el sector minero presiona para decir: en la sierra no hay nadie que tiene que ser consultado, ¿no? Pero en la sierra está toda la minería. O sea, y en la sierra está toda... Claro, entonces es el nudo de la minería el que está... O sea, no hay en la comunidad, digamos, de empresarios mineros ninguna voz como la de Beatriz Merino que dice es algo saludable para el proceso. Yo creo que hay empresarios o gente del sector que puede considerar que es saludable y que se tiene que hacer, pero los principales voceros del sector, en cuanta reunión hay, te dicen: la sierra no. Y cuando la sierra no es
la minería no pasa por consulta previa, eso es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a seguir, o sea, creo que el presidente de su propia boca ha terminado diciéndonos un poco, bueno, la base de datos no se ha publicado porque acá tenemos un problema. Lo ha dicho, ¿no? Tenemos un problema, pero es un problema político, Ahora, no es un problema técnico. Quiero cerrar este punto con un tema. El ministro de Energía y Minas ahora ha dicho además una cosa que, bueno, que ya Javier la tenía clara, pero es que la consulta previa no se aplica para los procesos de exploración, sino de explotación. Sí, y eso tiene, tú me explicabas hace un rato que técnicamente tiene todo el sentido, pero la ley dice que sí debería aplicarse para el tema de exploración. Entonces, hay una especie de contradicción entre lo que la ley dice, lo que la realidad, entre comillas, manda o lo que el gobierno va a hacer finalmente. Pero yo quería dar otra lectura. Eso es una muestra de que este gobierno tampoco está yendo por un camino chavista, pues, porque si en verdad quisiera ser chavista, claro, agarraría, diría, oye, ¿sabes qué cosa? Mineros, no fastidien, se aplica consulta previa en toda la sierra. Y está diciendo todo, y está diciendo absolutamente todo lo contrario. Se está comprando un pleito con las comunidades más bien, es obvio, sí. en aras de promover la inversión minera. Entonces, claro, este rollo pro, de que hay una intención pro chavista, yo creo que se desinfla, ¿no? No, claro, y que la apuesta por la minería se mantiene firme, sólida y feliz por la unión, sí, está ahí. Citando al gran columnista Javier Torres, pero en realidad la fiesta se acabó. Sí, y ese es mi reclamo a David. A Lucas yo no le voy a reclamar nada. En fin. Fue un tema que claro. Pero claro, no se ha hablado de que hay una situación complicada en la economía peruana y que la crisis ¿no? toca nuestras costas. Es que yo creo que, para tomar tu tema de la fiesta se acabó, yo creo que la hora loca se acabó. Lo que está en duda es si la fiesta se acabó. O sea, porque los precios... ¿Por qué? Porque los precios de los minerales han caído, pero históricamente siguen siendo altos. Lo que pasa es que veníamos de un punto en el cual ya era pues una cosa de... Era el jolgorio, claro, ¿no? pero además era un punto en el cual hay que abrir todos los yacimientos casi que al mismo tiempo. Claro. Y ahí salían los 50.000 millones de dólares del ministro. Claro. Ahora hay algunos que, lo hemos discutido acá con Marita Chapuis y con Carlos Monge, hay algunos que no se podrán, que ya no va a ser negocio. Entonces claro, la cosa va a otra velocidad. En esa hora loca, en ese precio de los minerales, ha sido mucho más fácil crecer a 7%, si no hay crisis internacional llegabas al 8, 9, yo qué sé. El tema está en que ahora el reto de crecer 6-7% va a ser mucho más duro. Entonces, claro, una pregunta que sí faltó en la entrevista, efectivamente, es cómo haces para conciliar ese tipo de medidas que quiere hacer un gobierno del corte de Humala con medidas que de alguna manera ponen sensibles al sector empresarial, como el tema de Petroperú, con el tema de tener que convencerlos de que inviertan más en el país. Pero además algo que salió en este programa del arriero que conduce Javier es, lo decía Marita, es decir, tú mira los últimos 12 meses y los 7 CEOs, los 7 presidentes ejecutivos de las principales mineras a nivel global, incluyendo pues Anglo-América, Newmont, etc., se los ha despedido. Entre otras cosas porque creyeron en la burbuja minera y en la burbuja de crecimiento perpetuo de China, etc. Entonces es como un replanteamiento realmente decir, oye, lo destrata, ¿no? Es decir, yo de aquí me voy, pues, o sea, prefieren esta alianza con Glencore, una alianza estratégica, lo mismo Anglo-American, etc. Entonces, ya todo lo que pasa con Conga, ¿no? Es decir, terminamos en el programa del arriero, lo terminaba Javier o terminaba Chocle diciendo que en realidad va a ser invitante perpetuo del directorio global de Newmont, el señor Santos, porque les hizo evitar 4.000 millones de inversión que iba a ser un desastre, ¿no? Ahora, hay un tema ahí que sí planteó el presidente que me parece importante, y lo mencionó, pero en una lista de leyes que va a proponer, que hay que plantear la ley de redistribución del canon. Eso es importantísimo. Que es importantísimo, sabemos que eso es casi... Es un tema para... puede ser un buen Pero deseo. dijiste en ese momento que estábamos viendo junto a la entrevista, es el momento para hacerla. Exacto. ¿Por qué es el momento? Porque tú tienes... Primero que en este momento ya hay una reducción de canon a las regiones mineras por el esquema del gravamen. Ya hay una reducción y además por los resultados de las empresas del año pasado. Entonces, en un contexto en el cual, por ejemplo, Cajamarca se empieza a ver que la situación está cambiando, o sea, la gente está viviendo esa situación y en otras regiones también la va a vivir, ¿no? Creo que es el momento para poder discutir con más calma, ¿no? Un tema en el cual las regiones y las provincias consideran que ese es un derecho adquirido y que no hay vuelta que darle.
O sea, cuando hay menos canon, yo creo que uno podría decir que es el peor momento. No, yo creo que es el mejor momento para poder discutirlo. Ahora va a ser un tema difícil de todas maneras. ¿Va a ser difícil? Sí, siempre va a ser Ahora, difícil. para terminar del tema económico, David, y entonces tú crees que digamos, que tu perspectiva, tu opinión personal es que el Perú puede seguir creciendo a 6 o con todo este contexto internacional podemos bajar a 4% como están diciendo muchos analistas? Uy, es que eso depende de qué va a pasar. Porque un Perú con 4% es otra cosa. O sea, Sí. No, pero es que ahí hay una variable que no podemos precisar ahora. Lo que dicen los economistas internacionales es que, claro, ha habido una caída fuerte, pero que esto va a rebotar. No va a rebotar a los precios previos, pero el oro, la plata, el cobre y el zinc no, o en menor medida, van a subir y van a recuperar un tramo. No todo el tramo. O sea, el oro no va a volver a 1.800, pero va a regresar a 1.300, 1.400. Ese precio del oro es históricamente alto. Ya no es el que hace viable Conga de repente, pero es un precio alto. Entonces, hay que ver si eso se cumple. Si eso se cumple, el 6% es viable. Si eso no termina pasando y los minerales comienzan a caer por debajo del oro, el oro de 1.200 y lo demás, yo qué se sé, estanca como está. ahí ya la cosa se complica mucho más. Y ahí eso va a ser el punto en el cual vamos a medir si efectivamente hicimos nuestra tarea o no. Lo que el sector empresarial ha venido diciendo todo ese tiempo es que las exportaciones se han diversificado, las notas adicionales han crecido. Hay un sector que le decía, oye, no es suficiente. Y decían, no, claro que sí, que porque se desesperan, yo qué sé. Entonces ahí vamos a medir Claro, realmente. cuánto se hizo. Y ojo, una cosa del World Economic Forum bien interesante, que la dijo Hausmann, uno de los principales expositores. Y dijo, el Perú no ha hecho su tarea completa. Lima es la capital, 10 millones de habitantes, tiene el principal puerto y no exporta nada relevante al mundo. ¿Cómo pueden decir que este país ha hecho su tarea si la capital no exporta nada relevante al mundo? Entonces, digamos, tiene textiles, pero si tú me dices, o sea, ¿cuál es el portafolio de exportaciones de Lima? No es relevante. Ya está. Bueno, cerramos el capítulo. En la próxima entrevista al Sí, presidente sí, espero que sí, le haga esa claro. pregunta. ¿Qué exporta Lima? Le va a decir. El tema político, nadie. Nadine. A ver, yo quiero hacer la lectura de ustedes de las respuestas que hubo del presidente. Bueno, yo creo que el presidente va a postergar, o sea, no va a dar una opinión sobre eso hasta que esté en el momento límite, ¿no? El otro día le escuchaba a José Alejandro Godoy decir que en parte esto es porque, ¿qué pasa si el presidente anuncia esto? ¿Qué pasaría? Pasan muchas cosas, pero si dice, Nadine no va a ser la candidata, si esa fuera la opción. ¿Qué pasa con su bancada en el Congreso? Se desarticula totalmente. Se acabó la bancada, porque ya sabemos el nivel de esa bancada. O sea, en el escenario de que uno diga no va a haber candidatura, ¿no? Y yo creo que ha jugado muy bien al decir, bueno, mis críticos se metieron en eso y que eso se resuelvan las castañas, no sé cómo es la frase, ¿no? Pero creo que digamos, ellos crearon el globo que lo decía. Exacto. Creo que ha salido bien de la pregunta, digamos, no ha salido criollamente, ¿no? Pero no, yo no creo tampoco que lo vayan a aclarar, salvo en el momento en que ya no haya más tiempo. Y una pregunta para los dos, a ver, es decir, ¿y no crees que Javier, David, no creen que esto puede terminar embalsando, o sea, como fue en el caso de Fujimori y la tercera reelección, y en el caso de Uribe también, y terminando siendo un problema político con una dimensión insospechada que luego el que no va a ver cómo salir va a ser el propio Humala? Yo creo que, que hay un par de cosas que son interesantes. Creo que esta respuesta que ha dado ahora puede llevar a que el tema se cierre sin que haya dado una respuesta. Porque como ya dejó clarísimo que no van a decir nada, claro, ya para qué les vas a preguntar. Entonces, claro, el tema se va a votar por sí solo. Ya dijo, no les voy a responder. Entonces ya que quiera seguir preguntando, digamos, va a estar solo. O tienes que irte por el lado de que se está haciendo de las investigaciones, ¿no? Periodísticas. Claro, es decir, el gasto en Palacio claro, efectivamente está destinado específicamente. No, y entonces pero empieza a ser como un globo a tirarse abajo, es decir, es efectivamente toda aparición de Nadine, todo es es decir, todo encaja, ¿no? Pero escúchame, pero es que ahí viene el segundo tema. Nadine le gana a todos en la segunda vuelta. Entonces, claro, no es tan El único problema es que tiene que ganar la primera, tiene que pasar a la segunda. Claro, no, pero en la primera pasa también en la segunda. A lo que voy claro, es la que... pregunta es políticamente, ¿gana?
es ganancia para quién criticar la candidatura de Nadine en ese momento, en términos electorales. O sea, pero, ¿Quién gana con eso? pero a su vez gana el gobierno manteniendo ese estrés. Yo me queda claro el tema del Por el control momento interno del partido. Por el momento está ganando Pero el gobierno en pero ese juego. la lógica hacia la oposición y hacia sus propios aliados no le genera un flanco difícil. Le genera con Toledo un problema, en particular. Porque Toledo está, yo creo que está clarísimo que está preocupado pues, si es que Nadine es candidata. Le prometió ser candidato a Toledo de una alianza Humala el 2000... ¿16? ¿Sí? Creo que no. ¿Quién? ¿Le habrá ¿Para prometido qué? eso en algún momento Humala a ¿Humala Toledo? No. No creo. ¿No? No sé. Cuando lo No sé, no sé. convirtió en garante. No sé, pero un escenario válido es que el 2016 pase esto que hay una alianza entre el humanismo, Perú Posible y yo que sé, Acción Popular, etcétera. Y yo creo que imagino que Humala en privado sí dice las cosas y se le dice a algunas personas, pero en público no lo va a decir, pues, ¿no? Ahora, la preocupación de Toledo que se haya reunido con García, sí te muestran de que él está preocupado de que Nadine, del escenario posible, por más pequeño que pueda ser, de que Nadine sea candidata. Y a Humala no le conviene perder a Perú Posible porque en el Congreso ahí se le complican No, totalmente las que, cosas. Tiene que aliarse con Castañeda, con Castañeda y o sea, hacer unas alianzas pues ya complejas. Sí, pero de repente eso va a comenzar a pasar. Van a comenzar a jalarse ciertas personas de ciertos partidos desde ya. ¿Qué otro tema de la entrevista? Creo que eso es lo principal, porque lo de indulto ya como que, bueno, no sé si... Bueno, lo del indulto, ¿cómo lo viste? No, o sea, Igual, o sea, yo creo que ahí él está jugando con el tiempo, ¿no? Y en ese caso, además, él tiene la sartén por el mango, o sea, en ese caso, Bueno, pero en primer lugar, él decide. asumió su responsabilidad, que en un momento parecía como que no, que toda la presión. Ha dicho, él asumió su responsabilidad. ha dicho 15 veces que él va a tomar, que él Que toma la decisión decisión. es suya. Entonces, es cierto, eso es irrelevante. porque Jiménez es quien había dicho que la ministra de Justicia... No, y Kenji y toda la presión que había era que verdad. él decida. Entonces, eso sí es un tema nuevo. Claro, Sí. es su responsabilidad, ya lo dijo él mismo. Lo dijo varias veces. Es como García que dijo que se había pasado horas revisando los indultos, ¿no? Ahora, cuando dices tantas veces algo, puede ser que todavía tengas dudas o no estés convencido de que tienes que tomar la decisión también. Sí, Pero no se va a dejar repetido. y no se va a dejar presionar. ¿no? Sí. Ahora, Totalmente cíclico. lo que es cierto es que el conflicto gobierno-APRA no para hasta el 2016, se viene con Ahí todo. sí se metió, ¿no? Ahí no fue neutral con el tema de los indultos. Pero no, pero ojo que cuando responde el tema de los indultos comienza diciendo, yo creo que no es conveniente decir que el APRA, el partido de prensa, está limpiando al partido del problema, ¿no? Está diciendo como que es un problema que hay que investigar específicamente. Claro, las había dicho que es personas un ahí. tema delictivo, no político, ¿no? O sea, salió por ahí, digamos, pero no es un tema que, o sea, estuvo bien la frase, ¿no? Huele a pescado malogrado, digamos, ¿no? O sea, creo que lo que sí ha hecho mal esta vez, a diferencia de otras veces, es que ha tenido salidas para el gran público, que él quería que lo escuche, ¿no? Esa es un poco mi impresión. Y para terminar, David, y volviendo al tema personal, ¿cómo sentiste ya el detrás de cámara? Hemos hablado de los previos, ya la propia realización de la entrevista, ¿cómo sentías el ambiente? ¿Nadine estaba, no estaba? ¿Cómo te sentías tú? Eso último no te voy a responder. Pero en general lo que sí he percibido es mucha tranquilidad en el gobierno. Porque la relación ha sido solamente con Humala, no ha habido relación con otras personas para llegar a ese tema de la entrevista. En general yo los veo muy calmados, con lo que está pasando. Entonces no ves a alguien desesperado, ni asustado por lo del APRA. Y esa misma percepción que tuve antes de la entrevista, la tuve ahora antes de la entrevista, o sea, en las conversaciones previas con el presidente Humala y en la entrevista. Yo lo veo muy tranquilo con lo que está haciendo, y sin asustarse de los periódicos, ni de las portadas de los periódicos, que también es un tema interesante, ¿no? O sea, digamos, ya está bien, tú opinas lo que quieras, pero yo me mantengo en mi línea, voy a promover la inversión privada, voy a ser respetuoso de la parte macro, pero quiero hacer algunas cosas, algunos cambios que hay personas a las cuales no les va a gustar. No hablamos en la entrevista de los cambios ministeriales, le pregunté específicamente por el tema de Castilla, y parece que efectivamente no ha renunciado. ¿Y tú crees que va a renunciar? O sea, porque Yo no creo haya que se renunciado va a a la ir. fecha, ¿tú crees que...? Yo creo que se va a ir. Yo creo ¿Por que se qué? va en julio o en octubre, de todas maneras. Yo creo que se va por una mezcla de cosas. Yo no creo que Castilla esté
de acuerdo con el 20% en Repsol, pero es pura intuición. Y creo que él tiene ya un tema personal que trae desde hace tiempo atrás de que no quiere aceptar este cargo por problemas personales que él tiene que atender y es hora de... Y creo que él considera que una combinación entre eso y que ya hay una política con la cual él no está de acuerdo puede ser hora de salir. Y en ese escenario, que supuestamente iba a ser julio, creo que se puede adelantar. Yo creo que ellos están midiendo, vamos a ver esta entrevista, cuánto aire le da o cuánto oxígeno le da al gobierno en las próximas 2 semanas, y si no le da mucho oxígeno, tal vez en quincena de mayo, junio, hay un cambio en el gabinete de todas maneras. ¿Y tú crees que a sus críticos que han estado, digamos, con las lanzas en ristre durante todas estas semanas, los calma esta entrevista o no? No, para nada. ¿no es cierto? Pero es que la histeria no se calma pues porque alguien te diga algo, ¿no es cierto? No es una terapia. Hay que medicarse. Pero es lo que yo decía, ¿no? O sea, tú también creo que lo dijiste al comienzo. Si se transmite por Canal 7 es para que lo vea el país. O sea, no está pensando solo en sus críticos, Humala. O sea, está pensando en la gente. O sea, porque él usa las entrevistas también como un mensaje a la nación, digamos. Claro. Así lo toma, ¿no? Y está tan poco preocupado en sus críticos que acá me acaba de llegar la agenda de actividades de mañana del presidente de la República, y va a estar en Paruro, en el distrito Macha, que es uno de los distritos más pobres del país, Perú. ¿Haciendo qué? Inaugurando un tambo, que es parte de su política de inclusión, y después se va a la MAI con Cunamás. O sea, dio las declaraciones, porque Humala tiene eso, ¿no? Da las declaraciones y cierra el tema y empieza a esta lógica que él tiene de políticas de inclusión, ¿no? Como las entiende él, digamos, ¿no? Pero creo que las críticas van a seguir. Ahora, el tema es que hay temas que se desgastan. O sea, lo de Venezuela, ¿cuánto más puedes mantenerlo? Yo creo que Venezuela va a parar. ¿No? Va a ir decayendo. Lo de Repsol va a y lo de seguir. Repsol va a seguir, pero siendo un tema Tan técnico, es complicado pues sostener No, pero además es técnico y es un tema en el cual los segmentos C, D, E no están en contra de que Petroluz se fortalezca. Claro. Menos si se enteran que una red chilena quiere entrar. Entonces, claro, no es un tema que le es adverso al gobierno. En ese Claro, sentido. entonces es un tema que pueden manejar, ¿no? O sea, El tema es el enfrentamiento con el APRA, porque va a seguir saliendo información sobre el tema de los indultos. La megacomisión ha pedido, ¿cuánto? ¿90 días más? sí. Específicamente para este tema. Y con Fujimori hasta que no haya una respuesta. Los fujimoristas van a estar ahí. Pero parece que con el luto, como hemos visto, lo va a tener pateando todo lo que pueda. Con Nadine también. Lo de Petroperú va a seguir su marcha. O sea, tenemos, digamos, tensión para buen rato. O sea, no creo que se apaguen. Ahora, Pero hay una tensión en la clase política, líderes de opinión, que no necesariamente se va a... O sea, que digamos que no sabemos si se va a trasladar hacia el poblador común y corriente, digamos, que esa es la duda. En la encuesta de idea de GFK, donde cae 5 o 6 puntos, te da la sensación de que... Pero cae en todo lado. no caen todos, por supuesto. Pero parece que es más Venezuela, ¿no? No es la postulación de Nadine. Es el tema de Venezuela. Pero es Venezuela chavismo, ¿no? Claro. Que ahora Mulder lo decía antes de que entremos, estaba en el Canal 5, ¿no? Claro, Decía, el tema de Petroperú está combinado a lo de Nadine, o sea, todo encaja. Claro. ¿no? Entonces, es por eso que yo digo, el costo de Nadine, si bien tiene los beneficios que tú dices, tiene el costo de que hace que las cosas encajen y se venda un proyecto, ¿no? Pero el tema ahí es que, claro, parte de lo que creo que el presidente ha tratado de hacer en la entrevista es separar las piezas de este rompecabezas que le ha armado su oposición. La oposición le ha armado un rompecabezas con estas 5 piezas. Entonces el presidente agarra y dice, el rompecabezas no es así, ¿no? Y separa las piezas. ¿Cuánto va a funcionar? Habrá que ver. Si le funciona, entonces claro, tiene más aire y todo. Pero si no le funciona, no es gratuito, porque estuvieran ahí Mulder y Marta Chávez, digamos, en Canal 4, ¿no? Claro. O en Panorama, no sé. Pero yo creo en Canal 5, perdón. Pero yo creo que el presidente lo que ha tratado es de darle un mensaje a la gente. Ahora, ¿cuánto cala eso? Ya, eso habrá que verlo después en las encuestas, ¿no? Perfecto. ¿Con eso alguna cosa adicional? No, eso es
Bueno, con eso los dejamos. Ya estaremos siguiendo la mula todas las reacciones a la entrevista ahora en la noche y en los días siguientes. Nos vemos. Chao. Chao, chao.